Equipo, una feliz noche para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les voy a pedir el favor de que me confirmen si me escuchan fuerte y claro. Sí, señor. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, chicos, espero que se encuentren muy bien. Les damos un agradecimiento a todas las personas que en este momento se están conectando. Hoy tenemos una clase bastante especial, que es todo lo que tiene que ver con auditorías remotas. Entonces, permítanme un momento que me está escribiendo la tutor. Permítanme un momento. Listo. Este tema es muy importante para todas las personas que en este momento se están conectando por primera vez. Es muy importante por lo siguiente. Como ustedes saben, de acuerdo a la contingencia que se vivió a través del COVID, eh, todos los mecanismos y todas las auditorías que se estaban desarrollando se estaban haciendo de manera presencial. Había una parte que permitía, el Foro Internacional de Acreditación permitía desarrollar más o menos el 30% en auditorías remotas. Frente a un documento que sacaron el año pasado, que fue un documento de contingencia a través del COVID, decidieron lanzar pues este proceso de auditorías remotas en el cual busca desarrollar el mismo proceso, que es desarrollar el plan de auditoría, desarrollar las listas de verificación, ¿cierto? Eso continúa exactamente igual. Lo único que va a cambiar es la forma como yo voy a desarrollar las auditorías. Entonces, el Foro Internacional de Acreditación decía que había la posibilidad de hacerlo así como estamos nosotros en este momento, poder desarrollar la auditoría, pero que teníamos que tener unos procesos de seguridad adecuados para poderla desarrollar. Ustedes saben, nosotros estamos compartiendo documentos, estamos haciendo entrevistas y estamos haciendo procesos de observación. Cabe anotar que estos procesos, hay algunos que sí puntualmente permiten desarrollar las auditorías internas de manera online o de manera remota, pero hay otras auditorías que no permiten tanto. Entonces, digamos que cuando nosotros vamos a desarrollar de pronto las auditorías de observación que son en sitio, tanto para organismos de acreditación, laboratorios, seguridad en el trabajo, que tenemos que entrar a mirar puntualmente cómo están todos los aspectos físicos dentro de la organización, se recomienda pues que estos procesos se hagan de manera presencial. Siendo así, pues ustedes saben que tenemos que entrar a cumplir con los protocolos de bioseguridad para poder desarrollar estos procesos. Entonces, para las personas que nos ven por primera vez, nosotros todos los días miércoles desarrollamos una capacitación específica, un seminario especial. Puntualmente traemos diferentes expertos en la materia a nivel Latinoamérica con el fin de que podamos tener y aterrizar todas estas metodologías y herramientas para poder desarrollar las auditorías internas y desarrollar pues obviamente también el proceso de consultoría. Ahora chicos, para este proceso pues nos va a acompañar alguien muy especial para Grupo Élite. Desde Medellín nos está acompañando María Carolina. Ella es una de nuestras consultoras especiales en todo lo que tiene que ver con varios sistemas de gestión, experta para HSQ, experta para OEA y SARLAF, para todo lo que tiene que ver con seguridad vial, entre otras, y pues va a ser la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. Cabe anotar que estos procesos, la idea es que los desarrollemos pues con total respeto, que todas las preguntas las podemos abordar, la idea es que aprendamos una nueva metodología y que podamos seguir unas buenas prácticas que nos va a desarrollar pues el tutor, para este caso María Carolina, pero también es muy importante chicos que ustedes tienen la posibilidad de habilitar los micrófonos, la idea es que ustedes puedan levantar la mano, en la parte de abajo va a poder levantar, colocar para levantar la mano, simplemente pues María Carolina les va a ir dando a ustedes la palabra para que puedan hacer las preguntas. También la podemos abordar a través de vía chat. Listo, chicos, entonces empecemos con esta capacitación. Ya somos 39 personas conectadas. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro seminario y muy buenas noches, María Carolina, ¿cómo estás? Hola Alejandro y buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, María Carolina. Muchas gracias por acompañarnos una sesión más de seminarios especializados. A partir de este momento te voy a ceder el host, voy a dejar de compartir para que podamos iniciar entonces nuestra capacitación. Listo, gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo se encuentran? Muchísimas gracias por la asistencia. No deja de ser las 7 de la noche, no sé, bueno, en diferentes partes del país está lloviendo muchísimo. Acá está cayendo torrenciales de aguacero. Entonces, muchas gracias por unirse a esta noche para un tema supremamente en vigencia, o sea, totalmente en vigencia.
y vamos a abordar, bueno, primero, en dónde se ampara esta auditoría virtual, porque no es como que por la pandemia salieron con el cuento de auditoría virtual, no siempre ha existido, sino que ahora en realidad estamos haciendo uso de ella, ¿cierto? Vamos a hablar también de las diferentes etapas de la auditoría y cómo cada una de esas etapas se puede hacer virtual. Y les voy a traer tips y recomendaciones porque evidentemente antes de la pandemia, pues he tenido la fortuna de realizar auditorías de diferentes, digamos que criterios, pero obviamente con la pandemia muchísimo más. Entonces quiero como también que tengamos una especie de como de debate. Los que han estado en clase conmigo, ustedes saben que esta clase un gran porcentaje lo hacen ustedes, sus preguntas. Entonces, como decía Alejandro, pues aquí estoy, yo vivo muy atenta al chat, o los que quieran hablar también, no hay ningún problema, o los que de pronto les guste más escribir, entonces voy a estar muy atenta al chat y bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes ya me oyen bien? Gracias, Gladys. Se oye bien. Sí, 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 señora. por Sí, allá Sí, se escucha bien. Laura López decía sí, que no. ¿Sí? ¿Ya? Que sí, todos yo me te estén escucho. oyendo. Ah, ok, perfecto, listo. Bueno, entonces nada, vamos a iniciar. Ya saben, pues me pueden hablar por acá o me pueden escribir y yo estoy muy atenta porque esto es de mucho el tema de experiencia. Gracias, Patricia. Mucho el tema de experiencia, y evidentemente, digamos que esto, como muchas cosas en la vida, uno aprende a través del error y del ensayo. Sin embargo, hoy vamos a tratar un tema como el deber ser, ¿cierto? La metodología correcta. Entonces, nada, les voy a compartir pantalla por acá y vamos a iniciar, ¿sí? Esperen un segundo, yo pongo el video para antes de compartir. Vamos a iniciar un poco lo que va a ser la auditoría del futuro. Empiezo como de atrás para adelante, como para que nos llevemos una idea, pero mientras que llegamos allí y todos tengamos acceso a este tipo de tecnología que les voy a mostrar, vamos a ver qué podemos hacer a nivel casero. Mientras que llegamos, digamos que a este top de auditoría, que a mí no me ha tocado, evidentemente, pero es un video muy bonito. A mí la primera vez que yo lo vi me pareció muy descrestador, entonces se los quiero compartir. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Listo. ¿Están viendo donde dice Ivisión? Que es como un Sí, hospital señora. blanco. Eso, Sí, perfecto. profe. Entonces, gracias. Entonces, listo. Sin más, los voy a dejar aquí con con este video. En un segundo.
¿Cómo les pareció? Hola, ¿cómo les pareció, muchachos? Hola, ¿me están oyendo? Muchachos, ¿me están oyendo? Sí, sí te escuchamos, Ah, Carolina. bueno, Lo que súper. pasa es que no. ¿Cómo les pareció el video? Pues el video no se necesita de pronto, para los que no hablan inglés, el video es muy explicativo. ¿Cómo les pareció? ¿Me pueden escribir? Pues, profe, la verdad, bueno, buenas noches a todos. Me parece que es muy futurista. A ver, creo que Exacto. cuando lleguemos a ese punto acá, no sé si alcancemos a estar vivos, Sí, pero, eso mismo pensé yo. Yo eso pero, mismo fue lo que pensé yo. A mí sí me tocará esta vaina. claro, Pero les cuento que exactamente. no es un video futurista, o sea, es un video que promociona unos servicios, ¿sí? De realidad aumentada. Es decir, esto es un producto. Eso fue lo más sorpresivo, porque yo pensé que era como algo así, como sí, como un video futurista que uno dice, ve, qué chévere, Matrix, como una vaina de esas así. Y resulta que no, esto es una compañía que no sé si es suiza o sueca, en este momento no recuerdo, y resulta que esto es un producto como tal, o sea, aquí no estamos viendo, digamos, cómo se dice, no estamos viendo cosas del futuro, no, estamos Ciencia viendo, ficción. exacto, esa es la palabra, no estamos viendo ciencia ficción, estamos viendo eh, la realidad, obvio, la realidad para ese tipo de países, pues, y obviamente esto es una tecnología de punta inclusive para ellos. Ahora sí que más, pues para nosotros, que escasamente manejamos Zoom y Teams, pero sí, les cuento que esto es un producto, pues el cual no es que esté haciendo propaganda ni mucho menos, es un producto de realidad aumentada y yo que trabajo en una universidad, en la Facultad de Ingeniería de esa universidad, les cuento que no estamos muy lejos. Obviamente, mm, pues para que esto sea masivo y que uno como auditor pues llegue y le presten las gafas y pues entonces ya yo me trasladé al laboratorio y todo ese rollo, pues nos falta demasiado. Pero no vayan a pensar que, exacto, por acá me están diciendo interesante, impresionante, innovador, no, yo como les digo, la primera vez que lo vi, pensé que era como futurista, ¿sí? Como Matrix, como esas cosas. Y cuando me di cuenta y me metí hasta la página web de la empresa, pues como que quería saber más. Y después en otro seminario compartí, de hecho yo estaba ahí con unos docentes de ingeniería de sistemas y me decían, eso está perfecto, o sea, eso es perfectamente válido y nosotros lo podemos desarrollar. Y yo decía, sí, o sea, como es alemán, muchas gracias. Em, y yo quedé completamente descrestada. Ese es el futuro. Empezamos en el futuro de las auditorías, pero ahorita sí los voy a traer más para, para este lado del hemisferio, con cosas sencillas que podemos realizar. Está bien que a todos nos cogió la pandemia, pues así supremamente de improviso. Yo también soy de seguridad y salud en el trabajo, pues ni el más mago hubiese evidenciado los riesgos, los peligros y riesgos en cuanto a temas biológicos de esta magnitud, ¿cierto? Em, y nos trajo también grandes enseñanzas, obviamente para nosotros los auditores. Entonces les voy a compartir la presentación. Ustedes saben que me pueden preguntar lo que quieran, me pueden preguntar por acá por el chat que estoy también viendo constantemente. Y vamos a hablar de entonces las auditorías, ¿sí? Aquí vamos a empezar, ya les voy a compartir. Denme un segundito, por favor. Están viendo la pantalla dice auditoría remota, ¿sí? Sí, Sí, señora. señora. Señora, Súper. Bueno, entonces, compañeros, vamos a mirar de dónde sale esto. Esto, pues digamos que es algo que, como les decía, se desarrolló aún más por la pandemia. Sin embargo, es un componente de la norma 19.011. Para los que están un poco más familiarizados, es la norma de las normas, es la norma que nos dice
cómo auditar. Prácticamente es como una guía técnica y es una guía técnica con la cual yo sufro literal, porque yo me esperaba, digamos que la norma ya es anterior, la norma no es nueva para nada, la norma ya va en su tercera versión, si no estoy mal, hace poco en el 2018 hubo un nuevo cambio, digamos que una nueva versión, perdón, de esta norma 19.011 y yo me esperaba una norma con muchos más elementos para nosotros los auditores, pues eso es lo que uno espera cuando le dicen la norma que te enseña a hacer auditorías. Pero resulta que cuando uno la lee, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, que soy docente puntualmente de esa norma de arriba abajo, pues obviamente me tocó aprendérmela. Y el ejercicio de auditoría ve que trae muy pocos elementos para los auditores. ¿Para quién trae elementos? Trae elementos para las personas que programan la auditoría, o sea, para los líderes de las empresas que trabajan en sistemas de gestión, que trabajan en control interno. Ahora, digamos que podríamos decir que trabajan en SARLAF o en SAGRILAF, que trabajan en cualquier sistema de gestión liderando ese sistema de gestión, porque si la norma trae 33 páginas, pongamos y sin exagerar para los que lo tengan allí, inclusive pues en Google está abierta, está libre la de AENOR. Van a ver que de las 33, 25 páginas son para programar la auditoría y vocabulario de auditoría. Es decir, que la norma se concentra en un gran porcentaje en el planear. Entonces uno como que a primera medida dice, ay no, pero esta norma pues en realidad no dice cómo auditar, cómo redactar los hallazgos o qué tipo de clasificación de hallazgos voy a tener o cómo hacer una entrevista que me genere valor agregado o cómo voy a revisar esos planes de acción o cosas tan sencillas como se hace una reunión de apertura, cómo se hace una reunión de cierre. Sí trae elementos, porque no quiero como que digan tan pesimista la profe, sí trae elementos, pero al ser como una especie de guía técnica, debería traer un poco más coquito, más desarrollado. La norma no, la norma es general y sí trae mucho más coquito para las personas que programan la auditoría, es decir, el coordinador de sistemas de gestión o el líder de sistemas de gestión. Para esa persona trae muchos elementos desde el programar. Yo no sé si ustedes han oído, pues que digamos que los latinoamericanos versus, por ejemplo, las personas en Oriente, concedemos un porcentaje más grande a la ejecución que a la planeación y eso es completamente cierto. Cuando yo vi por primera vez la norma dije, no, pero esto aquí no trae como lo importante. Pero a lo largo de los años me ha demostrado todos los días más que trae lo importante, porque en un curso de auditores, digamos que puntualmente nosotros en Grupo Élite, ¿qué enseñamos? Enseñamos cómo hacer la auditoría, cómo hacer la reunión de apertura, cómo hacer la reunión de enlace. Inclusive hacemos un símil para las personas que no han hecho una auditoría de cómo es una auditoría. Perdón, yo voy tomando por acá agüita. Y hacemos muchos ejercicios de redacción y ponemos casos para que la gente sienta que de alguna manera está haciendo una auditoría y esa es la mejor manera de aprender a auditar. Eso es como manejar carro. Uno le da la teoría, pero cuando usted está ya en la avenida, en la circunvalar bueno, no sé, en la autopista, pues ahí es donde uno se dio cuenta si todo eso es parte teórica o esos conceptos verdaderamente los implementó y los conoce. Entonces, sí, la norma 19.011 trae mucho del planear, muchísimo del planear o de la ejecución, sí trae cómo hacer una reunión de apertura, sí trae los pasos muy generales de cómo realizar una auditoría, pero trae algo muy interesante y es que trae el componente que hoy vamos a desarrollar, que es auditoría remota. Es decir, que desde hace mucho tiempo la norma 19.011 tenía clarísimo que se podían desarrollar auditorías con ayudas de tecnologías y que la norma puntualmente tiene 4 tipos de auditoría o 4 métodos para hacer la auditoría. Los vamos a ver puntualmente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un desarrollo estándar de cómo es una auditoría que todos conocemos y cómo esos mismos pasos los podemos hacer a través de una auditoría remota. Primera cosa, supremamente básica y lo más mínimo y lo más sencillo para que ustedes, compañeros y alumnos,
comprendan, el hecho de que sea virtual no le minimiza el rigor a la auditoría. Lo único que me cambia es el canal por el cual estamos realizándola. Esto es como esta clase. Lo único que cambia es que ustedes, yo no los tengo al frente lastimosamente, y no nos podemos ir para la cafetería, contarnos cosas y todo lo rico que es de un curso, porque también uno ahí tiene contactos y todo ese tema, pero no me quita el rigor de que tengo que preparar una clase, de que cuando es un curso de grupo élite yo debo preparar un material, que cuando es un curso como tal y no webinar, pues por temas de tiempo y además porque los webinar entra muchísima gente, yo debo preparar talleres, yo debo conocer la metodología, tengo que hablar de ser experto, pues yo no me atrevo, pero sí debo conocer o dominar un tema en especial, debo hacer unas evaluaciones, debo hacer una lista de asistencia, o sea, a mí no me cambia absolutamente nada, lo único que me cambia es que no los tengo ahí. O sea, ahí de frente, pero inclusive los tengo ahí porque ustedes me están viendo a mí, yo no los estoy viendo a ustedes porque no tienen la cámara, pero si yo les dijera, compañeros, hay que poner la cámara, pues uno la pone y ahí los estaría viendo. Entonces, miren que el rigor de la auditoría, primera cosa importantísima, no me cambia. O sea, el hecho de que sea virtual no es que vayamos a ser más flexibles, o el hecho de que sea virtual es que no vamos a poner los hallazgos que son, no los vamos a clasificar correctamente o no vamos a cumplir las etapas, porque las etapas de la auditoría están clasificadas dentro de ese PHBA. Recordemos un poquito esta metodología creada por Schuhart, popularizada por Deming en los años 50, que me habla del planear, hacer, verificar y actuar. La norma 19.011 trae esa misma configuración de planear auditoría, hacer auditoría, verificar auditoría y actuar, es decir, realizar ajustes, cambios para o en pro de esos hallazgos que pudieron haber salido. Listo. Entonces, compañeros, hay 68 personas, qué bien, bienvenidos, qué rico. Entonces, no nos cambia el rigor, como le digo yo, no nos cambia para nada. O sea, no es excusa como, no, es que como era virtual me dio pesar, entonces yo más bien le puse una oportunidad de mejora cuando era una no conformidad, cosas así. O sea, lo primero que ustedes tienen que tener supremamente claro es que no me cambia la exigencia de la auditoría. ¿Cierto? No es negociable un hallazgo, porque muchas veces, o muchas veces no, ya la gente se ha culturizado bastante en ese tema, pero hay ciertas organizaciones en las que en algún momento fui en mi vida y se ponen a negociar, como cuando uno va a la mayorista y dice, a cómo el kilo de tomates, venga, yo le doy tanto. No, no, o sea, ya la gente tiene muy claro. Y ahí vamos con nuestro segundo ítem súper importante. Una auditoría es una fotografía. Ahora en la presentación van a ver que yo utilizo como una camarita de imagen para que ustedes relacionen. Una auditoría es una fotografía, ¿cierto? Entonces, primera cosa, no cambia el rigor. Segundo, una auditoría es una auditoría, o sea, como quedaron, quedaron. No es como que, ay, no, es que, no, pero no me ponga el hallazgo que yo le hago eso y mañana se lo entrego. No, no es negociable, porque una auditoría es una fotografía, o sea, como usted quedó en la foto. Porque o si no, ¿cómo se llamaría eso? ¿Cómo creen que se llamaría? ¿Cómo le pondrían a esa actividad? A ver, por acá si me están hablando en el chat, nada, anímense a escribir para que esto no se vuelva yo solita. Eso se llama una asesoría. Cuando entonces a mí me ponen una tarea y entonces yo mañana o los 3 días o los 4 días la desarrollo y el asesor me revisa. Eso es una asesoría, pero en una auditoría es, o sea, la mejor explicación, la más básica, la más sencilla, es una foto. Si uno quedó feo, si uno quedó bonito, si uno no estaba preparado, si no tenía digamos que el documento, si lo tenía pero se me olvidó, si pasé el que no era. O sea, una auditoría es una fotografía. O sea, no es para ser groseros, ni tajantes, ni decir, pues no, qué pena, ya no me lo mostró. Y no, tampoco a la exageración. Abajo tiene comida. Pero ese es el segundo punto. Entonces, no perdemos rigor y una auditoría es una fotografía.
¿Qué es la diferencia entonces entre una auditoría remota, hay gente que le dice auditoría virtual, no hay ningún problema, a una auditoría tradicional o estándar? El canal por el cual nos estamos comunicando es lo único que cambia. Obviamente, al cambiar el canal, pues me van a cambiar muchas cosas, pero el proceso o el flujo de trabajo, las etapas o las actividades que uno sigue como auditor siguen siendo las mismas. Recuerden, sí, Catherine, el auditor es imparcial, sino que como estamos en esta onda nueva, que la pandemia, que de lejos, que lo virtual, muchas personas, y me ha pasado en entidades públicas, son personas de pronto ya muy mayores, y uno los ve en la auditoría como que, ay, ¿cómo es que se prende? Y entonces digamos que tienen la cámara y es ahí, ¿cómo es que se prende esto? Y lo ven a uno ahí, y claro, porque no todos estamos familiarizados con este tema, inclusive nosotros como docentes. Yo siempre he sido docente virtual, pero no por necesidad de una pandemia, sino porque, pues, digamos que he dado clases no solamente en Medellín, sino en otras partes de Colombia y del exterior. Pero hay otros profes, digamos que de pronto no están familiarizados. Entonces, uno al principio los veía con el audio y decían, ¿esto cómo es que funciona? Y lo llamaban a uno y los alumnos veían que llamaban a TI y decían, venga, es que no me están oyendo, y uno oyéndolos, o sea, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, este tema, recuerden por acá por el chat, yo los oigo también, este tema de las auditorías virtuales tiene mucho que ver con el desarrollo de herramientas tecnológicas para coayudar a estos procesos de auditoría y de comunicación. Entonces, vamos a mirar en esta presentación que evidentemente lo que les estaba comentando, pues a raíz de esta crisis mundial, las organizaciones sienten presión por rápidamente adaptarse a esta nueva realidad, aunque suene pues lo más cliché del mundo, a esta nueva realidad, y sobrepasarla y continuar su vida normal. Entonces, para continuar su vida normal, si bien la ONAC, sí, el organismo, el ONAC o el IDEAM o el ICONTEC o cualquier otro organismo de certificación, CGS, de todos, ¿cierto? Todos dieron un tiempo, sí, porque pues no a los 3 días del coronavirus nos iban a mandar a una persona a auditar, dieron un tiempo prudencial porque teníamos una crisis mundial. En este momento ya eso no puede ser excusa, ¿cierto? Porque llevamos literalmente un año. Entonces ya eh, se ha promovido en todos los organismos de certificación e incluso organismos como la ONAC, las auditorías virtuales, tanto en Colombia como a nivel internacional, en diferentes organismos, para diferentes empresas y en procesos de más o menos riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuve en una auditoría 17025 para un laboratorio. Y uno diría, pero un laboratorio, pero si necesitan estar en un proceso de atestiguamiento, se realizó. Les cuento que pusieron 3 celulares y cada uno grababa y esto lo veíamos perfecto. O sea, yo creo que más perfecto que si estuviéramos ahí parados revisando cada uno de los procesos. Obviamente eso implicó una preparación previa, tanto de auditores como auditados, porque yo no puedo pretender llegar a una auditoría y pretender que esa persona tenga Zoom, tenga Team, tenga los 3 celulares, tenga el audio pues en el laboratorio y no, no, claro, porque debemos prepararnos tanto los auditados como los auditores. En algún momento hubiéramos pensado, eso no se puede hacer. Claro, Gladys, requiere un mayor personal de logístico y una preparación con mucha anticipación. Y como les digo, estos trípodes, pues no sé cuánto valdrán, pues no es una cosa súper barata, pues inclusive una de las chicas no lo consiguió, puso 3 libros y puso su celular y atrás puso como un biquero, como no sé, un frasco, no recuerdo qué fue lo que puso y quedó paradito el celular y común y corriente. Todos entramos a una misma aula y teníamos la visión de los 3 lados perfecta. Imagínense, con aros de luz y todo, o sea, ya Instagram, TikTok chiquito aquí. Entonces, claro, entonces las auditorías remotas
en estas dos premisas que les dije al inicio de esta charla, es que deben garantizar la seguridad de los procesos de una auditoría. No es excusa que porque sea virtual, entonces lo vamos a hacer diferente, porque el proceso sigue siendo el mismo y la calidad con la que nosotros como auditores hagamos el ejercicio, sea que nos contraten en una auditoría interna, más aún con mayor presión en una auditoría externa. Yo soy auditora de certificadoras. La presión es mucho mayor porque estamos otorgando un certificado a un cliente, y no porque sea virtual, yo, ay no, pero es que eso no se ve, ¿no? Entonces, por favor, haga zoom, amplíe, o sea, todo ese tipo de actividades, porque debemos garantizar, primero que todo, la calidad en ese servicio. Muchos beneficios, y obviamente también hay pros y contras en cuanto a los beneficios de una auditoría remota. Primero, y el más lógico, creo que es que el tema de tiempos y de costos se minimiza completamente, porque por ejemplo, yo que vivo en Medellín, me llamaban para auditorías de Bogotá, o muchas veces no se conseguía el auditor en Medellín y lo traíamos de Bogotá. Pues eso obviamente pues, incluye viáticos, incluye tiquete, incluye hospedaje, incluye que hay que recogerlo en el aeropuerto o contratar un carro, y en fin, todo ese tipo de actividades, pues hay una disminución de costos, ¿verdad? También hay una eficiencia del tiempo porque, por ejemplo, para el caso mío, Medellín-Bogotá, pues hay vuelos constantes como desde las 4:45 de la mañana casi hasta las 11 de la noche. Entonces, pues si de pronto no te alcanzó el vuelo a las 5, lo coges en el vuelo de las 5:10 o lo coges en el vuelo de las 5:40 y llegas a Bogotá. Pero cuando son ciudades intermedias, porque he ido a auditar, por ejemplo, a Ibagué o a Cali, que también pues es una ciudad grande, o a Pereira, entonces muchas veces la frecuencia del vuelo no me servía, entonces o me tocaba irme hasta Bogotá y de Bogotá bajar a Pereira, o irme el día antes porque me daba miedo que de pronto pasara alguna cosa y solamente había un vuelo en la mañana y un vuelo en la tarde. Entonces, si por cualquier razón amanecía cerrado el aeropuerto, pues yo no iba a auditar, y yo no podía decirle al cliente, no, mira, que es que el vuelo está, el aeropuerto está cerrado por mal tiempo, por lo que sea. Entonces había que minimizar riesgos, que también hay riesgos en la auditoría virtual, y ya lo vamos a ver, pero evidentemente, ¿cierto? Hay una mayor eficiencia del tiempo y del costo. Los segundos son acceso a ubicaciones difíciles, sobre todo cuando vamos a auditar ambiental, cuando vamos a auditar normas en seguridad. Hay locaciones, perdón un segundito. Hay locaciones un poco más restringidas, sitios que por temas de seguridad es difícil desplazarse, o porque había que coger también muchos vuelos o conexiones, en fin. Entonces, claro, al hacerlo virtual, pues hay un mejor acceso a ubicaciones. También aprovechar las funcionalidades de la tecnología, porque uno, digamos que en una auditoría real, ¿cierto? Las dos son reales, pero presencial. Entonces uno es haciendo la entrevista y leyendo al mismo tiempo, y nada más incómodo que la persona no te esté mirando pues a los ojos, porque eso no queda bien. Entonces es uno aquí y allí. En cambio acá yo te puedo estar hablando y puedo estar viendo perfectamente el procedimiento a través de la pantalla, y tú me estás mirando y yo te estoy mirando, y ven mi cara perfecto, normal, los gestos que estoy haciendo, o sea, no es algo robotizado, y puedo al mismo tiempo, así como estoy viendo esta presentación, ir revisando los procedimientos y en tiempo real preguntándote. En la presencialidad, pues eso implica como que yo esté aquí, vuelvo y te miro y no sé cómo, y si de pronto está en una bodega, entonces hay que desplazarse o mandarlos a llamar, y entonces no sé qué. Entonces, claro, se optimiza ese tema por el aprovechamiento de las funcionalidades que nos brinda la tecnología. El cuarto punto, y es un beneficio, pero también es un contra para algunas personas, es la comodidad que hay, porque yo pues estoy en la casa mía, ¿cierto? En pantuflas en este, en pantuflas en este momento. Pues ustedes no sé si han visto muchos memes con la pandemia, que es la persona con la camisa al saco y acá abajo pijama y todo ese tipo de cosas. Entonces,
claro, hay una comodidad, no solo de confort, porque estás en tu casa, y estás ahí con un cojincito atrás, entonces estoy aquí con el agüita, en fin, ¿cierto? Las comodidades que uno pueda tener en su casa o en el lugar donde está, diferente a desplazarse, entonces ahí venga donde queda el parqueadero, si yo me voy en metro o en bus, que bus cojo, en fin. Entonces miren que sí hay una mayor comodidad, tanto para ustedes como para nosotros los auditores. O ustedes cuando son auditores, pues porque se disminuye como todo este tema y hay un mayor confort tanto para auditados como auditores. También se disminuye, y este también es un pro y un contra, porque como nos lo decía ahorita Gladys, pues hay una mayor logística desde la parte de TI, pero desde la logística como tal entendido a transporte, alimentación y todo este tipo de cosas, pues hay una disminución de estas, digamos que logísticas in situ. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar las limitaciones. Ya vimos como las fortalezas que puedan tener. Ahora vamos a ver las limitaciones. Y las limitaciones es primero que hay requerimientos tecnológicos que pueden parecer sencillos, pero que para pequeñas e inclusive ni siquiera para pequeñas, también para grandes empresas puede ser un desafío. Al iniciar la pandemia, nosotros, digamos que en la universidad, entonces simplemente las clases que estaban presenciales las volcamos a la virtualidad y muchos docentes, así sean personas muy jóvenes o mayores, porque también es un estigma que las personas mayores, no, de cualquier edad y hasta alumnos de pregrado y posgrado, encendían cámaras sin querer, entonces estaban no sé, sin camisa o en fin, ¿cierto? Entonces miren que hay ciertos desafíos que se deben tener en cuenta y que puede presentar un problema para las organizaciones que de pronto no tenían unas plataformas de comunicación como el que estamos haciendo uso hoy, que es por Zoom. De pronto no tenían acceso a esto, no las conocían o simplemente no las necesitaban porque la gran mayoría de estas plataformas son gratuitas, pero de pronto no las conocían. Entonces ahí hay un tema de un desafío de tecnología. Dos, auditores tradicionales. Y esto no tiene nada que ver con la edad, sino de pronto con su estructura de pensamiento, porque también tengo compañeros, inclusive menores que yo y mayores que yo, que dicen, no, esto no es lo mismo, esto es muy maluco, me parece más difícil, me parece que implica más preparación, me parece que me pueden hacer trampa y una serie de connotaciones muy personales, pero son reales, ¿cierto? Que son del pensamiento, de la estructura mental de cada uno y por lo tanto, pues puede dificultar la realización de la auditoría. Tercero, falta de capacitación o de experiencia en el auditor. Evidentemente, no teníamos tanta frecuencia la elaboración o la ejecución de auditorías virtuales como las tenemos en este momento. Entonces, tanto los que reciben la auditoría como los auditores, pues nos faltaba normal capacitación o nos faltaba experiencia y hacía también que uno venga, ¿no? ¿Cómo es? Y no sé qué, y entonces en Drive para descargar, pero entonces no sé, ustedes sí me están oyendo y la cámara y no sé qué, y todo ese tipo de cosas normales, porque es que no era nuestro día a día. La cuarta, la falla de internet. Yo me acuerdo que cuando eran auditorías presenciales, a mí siempre me decían, no es que Morphy existe, cuando el auditor o la auditora piden una cosa, eso es lo que no hay o no se encuentra. Entonces ahorita el chiste es que cuando la auditora pide algo, se cae el internet. Hay fallas de internet, hay fallas de web que se quedan, se congeló la pantalla. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues obviamente son limitaciones, ¿sí? Que tienen estos mecanismos, pero por eso vamos a ver todos los temas de riesgo. Y la quinta puede generar para ciertos auditores y auditados dificultad para entregar las evidencias o dificultad para nosotros en revisar las evidencias, porque no todas las organizaciones tienen los documentos digitalizados.
Y eso ahí es muy importante porque hay empresas que todavía son un poco tradicionales y pongamos un ejemplo, todas las acciones correctivas y preventivas no las tienen en un Excel, sino que imprimen, hacen su acción, ¿cierto? Correctiva, preventiva de mejora, su espina de pescado, en fin, y la guardan en una Z. Eso está bien, eso está perfectamente bien, ¿cierto? Pero muchas organizaciones mucho antes de la pandemia ya se había migrado o tienen un software de sistemas de gestión o utilizan almacenamiento en la nube o lo utilizan o el Drive de Google normal, que es gratuito, que tiene pues una capacidad limitada de almacenamiento, pero es gratuito. En fin, entonces con esta pandemia muchas organizaciones se dieron cuenta de la importancia de tener en formato digital los documentos para poder realizar la auditoría. ¿Sí? Entonces, digamos que al inicio, porque en este momento, digamos que dio un vuelco y las organizaciones también empezaron a pensar, y no solo por una auditoría, sino por el día a día de una organización, que la importancia de tener esos, digamos que recursos digitalizados o digitales, en fin. Preguntas, están muy callados. ¿Vamos bien? Sí, sí, Muy señora. interesante. Vamos bien. Súper atenta. No, Listo. incluso, por ejemplo, a nosotros nos pasó que los computadores no tenían cámara. Así es. Así es, los computadores de una de las partes donde yo trabajo no tienen cámara, pues son computadores de torre, no tienen cámara y en ciertos procesos tocó comprar pues como webcam, pues esta cosita redondita que se le pega, tocó porque pues no se necesitaba, pues que ni siquiera no era que no quisieran, no se necesitaba. Muy bien, muchas gracias Patricia, Liz, Juan Carlos, gracias por acá los estoy leyendo. Listo, entonces ya vimos dos puntos fundamentales y por eso ahí van a ver ahí la camarita y es que el auditor audita en tiempo real. Es lo mismo, no les dé angustia, es lo mismo, solo que tú no estás ahí al pie de la otra persona, pero ustedes me están viendo, normal, ¿cierto? Entonces, el auditor audita en tiempo real a través de TICS. Es la diferencia que tenemos con una auditoría, digamos que las dos son normales, pero digamos que tradicional. Segundo es que la auditoría debe tener disponibilidad de los documentos, porque si yo no tengo disponibilidad de los documentos, por más tecnología que haya, entonces ¿cómo voy a auditar? Entonces, eso ahí es un desafío para ciertas organizaciones que no lo tienen, que digamos que lo tenían impreso. Y algo importante es que ya hay muy pocos documentos, sobre todo los que son en origen legal, y eso que ni eso ya, pero hay ciertos documentos que piden impreso con firma. De resto, gran parte de los documentos no los piden así. De hecho, la norma ISO 9001, la 14001, la 45001 no pide firma por ningún lado. La que pide la firma y la firma de la política, por ejemplo, es el decreto 1072, pero no está diciendo que la firma no puede ser digital. La firma puede ser digital, ¿cierto? Lo tercero es que las auditorías virtuales, nosotros, compañeros auditores, debemos apoyarnos en la tecnología. Y el último punto que parece no ser tan obvio como apoyarse en la tecnología es fortalecer los procesos de comunicación. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Puede que la organización no tenga, no sé, guacamole y todo este tipo de software, que simplemente nos vamos a pasar los archivos por WhatsApp. Podría ser, es que eso no está mal. Pero ahí la clave más que la tecnología es los procesos de comunicación, es fortalecer esos procesos de comunicación. Recuerden pues que yo los leo en el chat y estoy aquí muy pendiente para todas sus preguntas. Entonces, ¿de dónde sale esta idea de auditoría remota? Entonces les cuento que la 19011 versión 2018 e incluso la versión anterior, en su anexo 1, que es el primer anexo que tiene esta normativa, al final ya de la norma vienen los anexos, pues evidentemente, y allí me está hablando de los métodos de auditoría. Recuerden, se dice método de auditoría que uno puede elegir para una auditoría. Obviamente, pues aquí hay una razón muy potente que sería la pandemia, pero en circunstancias normales, ¿yo por qué elijo un método y no elijo el otro? ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que un auditor elija un método?
Pues depende mucho del objetivo de la auditoría, del alcance de la auditoría, porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a auditar el grupo Renault. Y entonces ellos tienen plantas en Medellín, en Ecuador, en no sé dónde, y en tiempo real, pues ¿cómo me voy a yo pues a teletransportar al Ecuador para ir a mirarle los vehículos? No, es imposible. Entonces, el alcance de la auditoría tiene que ver mucho con el método de auditoría que yo estoy escogiendo, el criterio, porque hay auditorías, el criterio, recordemos, la palabra criterio significa cuál es el alcance normativo que tiene la auditoría, es decir, el criterio es 9001, 14001, 45001, decreto 1072, 27001, 28001, 26.000, 22.000, la norma de contingencia 22.301, la que sea, ¿cierto? VAX, SARLAF o SACRILAF. Entonces, el criterio, es decir, cuál es la norma que voy a auditar, también tiene mucho que ver con qué metodología voy a escoger. Habrá normativas que requieren mucho más presencialidad, como por ejemplo 17025, el tema de metrología y atestiguamiento de laboratorio, que otro tipo de normas, ¿cierto? Que otro tipo de normas que no requieren esa presencialidad. Y aún así, como les comenté yo, la semana pasada estuve en una auditoría 17025 supremamente y les pusimos no conformidades y observaciones y fortalezas, o sea, común y corriente, ay, perdón muchachos, común y corriente, voy a quitar este arete, ay, común y corriente, o sea, normal, lo único era que no estábamos allí en este laboratorio, pero de resto completamente igualito. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende que escojamos un método y no otro método? Entonces, primero de los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría a nivel geográfico y demás, los criterios, es decir, qué norma vamos a auditar, la duración y la ubicación, pues está, obviamente. También se debe considerar entonces no solamente el método, y porque es que va paralelo. Es decir, si yo estoy diciendo que el método de auditoría va a ser remoto, va a ser virtual, la competencia del auditor me cambia. Porque si bien anteriormente, ¿cierto? En una auditoría estándar, ¿sí? Presencial, pues yo busco que el auditor tenga el curso, que sea experto, que no sé qué, o sea, todo esto en cuanto al proceso en sí, pero ahorita si yo lo quiero virtual, pues tiene que ser una persona que mínimamente tenga unas competencias ofimáticas, porque o si no, no va a poder, por más experto auditores que uno sea o que la persona sea, si tengo dificultades o me encuentro en un sitio que no tiene buena internet, por más competencias ofimáticas que yo tenga y por más experto que sea en X tema, pues no voy a poder hacer la auditoría porque no tengo cómo comunicarme. Entonces, miren la importancia de la comunicación. Entonces, si nosotros escogemos, o sea, pensemos que no estamos en pandemia, sino que estamos normal. Si nosotros escogemos una metodología remota, no solamente es, bueno, entonces va a ser remota, no, sino que entonces la persona tenga las competencias, las personas tengan la tecnología para desarrollarlas y no solamente el auditor, sino el auditado. O muchas veces pensamos, no, nosotros en la empresa tenemos Zoom, nosotros en la empresa tenemos súper buena internet, pues resulta que el auditor no, entonces no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, se debe considerar la competencia que tenga el auditor y se debe también considerar que puede haber una mezcla de métodos de auditoría. Y también lo viví exactamente el día de hoy con otra auditoría 17025, donde evidentemente auditamos virtual, ¿sí? La documentación y la parte de atestiguamiento vamos a ir, Dios mediante, el 6 de abril al laboratorio a hacer esa etapa de atestiguamiento. Entonces, miren que puede ser combinados, ¿cierto? Los diferentes métodos de auditoría. Puede ser una parte virtual o remota y otra parte requiere desplazamiento o se nos facilitaría el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, en la norma 19.011, en su anexo 1, me dice que cuando yo elijo o uno u otro método, pues yo debo tener en cuenta qué tanta interacción voy a tener con las personas de esa organización, si requiero interacción.
Y aquí, tal cual, les traigo la imagen que tiene la norma 19. Hola. 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 Hola, hola, hola. ¿Sintieron que esto fue un simulacro de la profe? Un simulacro. Yo me reía ahorita que se me cayó el internet. Yo decía, Dios mío, qué gracioso, justo en esta capacitación. Pero no, aquí tengo plan B del celular que aquí ya con esto ya tenemos. Ya ahorita pues desde 4 5. Entonces, sí, miren, tal cual como dice Gladys, vea, sí puede suceder, pero literalmente, o sea, literalmente, miren pues, La ley de Murphy. la ley de Murphy, totalmente, ¿no? Hasta chévere porque miren que es que esto pasa, si pasa en una capacitación, imagínense que no pasa en una auditoría. Bueno, entonces estábamos hablando. Llega es 5 ml. Llega, Es- dice que es 4 hola, ml. No muy lleno. por aquí voy a tratar de silenciarlos. Denme un segundo. No has compartido pantalla. Sí, yo sé, no he compartido pantalla. Lo que pasa es que al salirme, entonces me tienen que volver a dar anfitrión desde Grupo Élite para poder compartir pantalla. Denme un segundito. Entonces, mientras tanto, les voy contando por acá. Ya ahorita sí. Miren que esto es súper rápido. O sea, acá en Élite, mejor dicho, ellos todo el tiempo están súper pendientes de todo. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, Ahora sí, señora. perfecto. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, pasa hasta Sí, en las señora, mejores sí se ve. familias. Ok. Aquí pues miren que les cuento que así es en una auditoría, o sea, tal cual, pero yo creo que peor, porque aquí no tenemos ningún estrés. En cambio, en una auditoría uno sí está un poquito más estresado, entonces claro. Entonces yo les comentaba que la norma 19.011 en su, voy a poner por acá el videito, en su apartado anexo 1, tenemos un cuadro donde nos explica de una manera muy clara cuáles son los tipos de auditoría y que se combinan entre sí, formando 4 grupos o 4 metodologías posibles para realizar la auditoría, ¿cierto? Si la auditoría contiene varios miembros del equipo auditor, podría combinarse, ¿cierto? Un método in situ o un método presencial normal con métodos remotos y así simultáneamente. Entonces vamos a mirar este cuadro. ¿Y qué vamos a ver? La clasificación puntual de las metodologías que podemos utilizar. Entonces, ustedes van a ver en la parte superior donde dice ubicación del auditor, donde nos vamos a encontrar in situ, es decir, presencial, a distancia, que es como la denominamos todos, que decimos remota o virtual, pero entonces dice a distancia. Y en la parte, digamos, vertical, es el grado de interacción que tiene el auditor con el auditado. Entonces, en este eje que ustedes ven acá, horizontal, vamos a encontrar la ubicación del auditor. O sea, voy a estar presente en el mismo espacio geográfico que ustedes o voy a estar a distancia. Y en este eje en el que encontramos vertical, vamos a encontrar el grado de interacción que tenemos los auditores con los auditados. ¿Listo? Entonces, ya viendo eso, vemos que se forman unos cuadrantes. Vamos a hablar de la más conocida, de la normal, no voy a decir normal porque eso es un término no adecuado, de la tradicional, que es con interacción humana in situ. Es decir, el auditado está en el mismo lugar que ustedes y tiene interacción con el auditado. Es la auditoría donde el auditado, donde el auditor va a la empresa y audita, la tradicional. También, ¿qué podemos decir? Una auditoría con interacción humana, pero el auditor está a distancia.
que es como estamos dando esta capacitación. Yo tengo interacción con ustedes todo el tiempo por chat, por audio, también Grupo Élite tiene WhatsApp, entonces nos podemos intercambiar ideas por allí. También hay un chat, digamos que de esta propia plataforma de Zoom, y ustedes me pueden ver y ustedes me hablan y yo también. Entonces tengo toda la interacción del mundo con ustedes, pero yo estoy en otra ciudad diferente a la que ustedes pueden estar ubicados. Es decir, hay interacción humana en la parte superior, interacción humana, pero estoy a distancia. Está la siguiente, que viene siendo entonces sin interacción humana. Entonces yo puedo auditar in situ, estando en el mismo sitio de ustedes, pero sin interacción humana. ¿Cómo se hace, digamos que estas actividades? Cuando el auditor hace una labor de inspección, no requiero que una persona me explique, me hable, me acompañe, sino que yo voy y solito voy haciendo la auditoría y no requiero de una interacción con las personas de esa organización. ¿Listo? Aquí se hacen muchos temas de muestreo, muchos temas de laboratorios, visitas a esa organización. Cuando, por ejemplo, hago una revisión de los documentos previa a la auditoría, por ejemplo, donde me dicen yo no le puedo mandar los documentos, los tiene que venir a leer acá, porque me ha pasado, sobre todo en instituciones públicas, donde me dicen por temas de confidencialidad no puedo mandarte los documentos. Puedes venir acá y me separan en un salón donde yo voy, me entregan todos los documentos y yo los leo, pero no necesito que nadie me explique, ni que me acompañe, ni que nada de ese tipo de cosas. Entonces, es una auditoría in situ, pero sin interacción humana. Ahora, también hay auditorías a distancia sin interacción humana, es decir, cuando, por ejemplo, yo no estoy en el mismo lugar geográfico que ustedes y desde mi casa me dan acceso remoto a través de diferentes, digamos que software como Guacamole y otros, que yo puedo ingresar a su Drive, ingresar a su organización en la parte documental. También sucede cuando hay auditorías de seguridad donde le dan a uno por una ventana de tiempo, por un espacio, control del CCTV, ¿cierto? Entonces uno puede ir a mirar y hacer un paneo de las cámaras y su ubicación y todo ese tipo de cosas. Entonces es sin interacción humana, pero yo puedo auditar desde mi casa, a distancia, a través de unos permisos especiales. Evidentemente que lo vamos a ver porque estas auditorías remotas o a distancia también implican riesgos en seguridad. ¿Sí? En seguridad o en ciberseguridad. Entonces, eso lo vamos a ver, pero entonces trae sus beneficios y trae también pues sus contras, digámoslo así. Entonces, miren que hay una clasificación de los dos, primero, a la ubicación que tenga el auditor y segundo, al grado de interacción que tenga el auditor con el auditado. Y así se generan pues estos cuadrantes, entonces podemos ver 4 tipos de métodos de auditoría. Importantísimo, que lo vamos a ver acá, si quieren tómele fotico, ¿sí? Importantísimo, la norma nos permite combinar, como les contaba yo, hoy precisamente estuve en una auditoría de 17025 documental, ¿sí? Entonces nos conectamos por Zoom, no, nos conectamos por Team, no, por Meet, nos conectamos por Meet, las personas ya previamente nos habían enviado los documentos y pues estábamos ahí en una serie de preguntas a nivel documental, habíamos leído los procedimientos, todo normal, y ya el 6 de abril puntualmente es que vamos a desplazarnos a la organización para realizar la auditoría, porque es una auditoría donde se va a hacer un atestiguamiento a varios ensayos laboratorio de microbiología y pues lo vamos a realizar presencial. Entonces se pueden combinar estas metodologías. Algo supremamente importantísimo, los veo muy callados, ¿están bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Bien? Atentos. Muy atentos. Muchas gracias, qué bien. Me dicen por acá por el chat, ¿cierto? Porque la idea es que no nos vayamos con más dudas de las que llegamos. Listo, muchas gracias Nayibe. Muchas gracias Estefe.
Muy amable, gracias Gladys. Entonces, importantísimo, la responsabilidad de esos métodos de auditoría. Uno diría, ah, no, pues es que es responsabilidad del auditor, pues porque él es el que va a auditar, ¿cierto? Pues uno diría común y campestre, gracias Liz, común y campestre eso, pero recuerden que la responsabilidad aquí de alguna manera es compartida con diferentes actores de la auditoría. Entonces, no podemos esperar a que, por ejemplo, yo el 6, que me voy a dirigir a ese laboratorio, yo les diga, por ejemplo, ay, ustedes deben tener esto, ay, ¿por qué no tenían esto? O hoy, por ejemplo, que nos conectamos, ay, ¿cómo así que ustedes no tienen, no sé, Zoom? ¿Por qué no tienen Teams? ¿O por qué no tienen? No, entonces esta auditoría requiere una planificación mucho más detallada, o por lo menos una cual no estamos acostumbrados a la auditoría tradicional. No es que sea difícil, no es que sea procedimientos diferentes, no, lo mismo como cuando uno programa una auditoría presencial. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, sí, ítems puntuales en pro de disminuir los riesgos que puede generar una auditoría remota. ¿Listo? Allí hay una serie de responsabilidades que son tanto de la empresa que auditamos como de nosotros como auditores. Entonces, ¿qué plataforma vamos a utilizar para comunicar? Hay organizaciones, por ejemplo, me ha tocado mucho en las instituciones públicas que nosotros tenemos, por ejemplo, Zoom o manejamos Meet, y ellos por temas de seguridad bloquean cualquier otro tipo, digamos, de plataformas streaming. Entonces tiene que ser en Teams. Y entonces, obviamente, nosotros como auditores, no, ay, ¿cómo así? No, es que a mí no me gusta Teams. No, pero ¿por qué? No, es que yo siempre, y es que mire que, no, o sea, y menos ahora, hay que adaptarnos. Entonces, bueno, hay que hacer Teams. Entonces, ahí el problema no es de ellos, el problema es mío. Ay, Dios mío, ¿cómo era eso de Teams? Entonces, ¿será que eso se descarga? O eso es, digamos, que yo me meto a una página web, como el caso de Zoom, que se puede descargar, o puede ser a través de de internet. Yo no puedo esperar 5 minutos antes de la auditoría para descargar Teams, pues porque primero no me da el debido profesionalismo. Y recordemos entonces las competencias que tiene un auditor. Por eso, cuando yo inicié esta pequeña charla que ya veo que, mejor dicho, ya son las 8, no nos cambia nada. El hecho de que sea una auditoría virtual, remota, a distancia, como ustedes la quieren llamar, no me cambia el rigor de la auditoría. Si en una auditoría presencial yo sé que debo estar unos 15 minutos antes, en una auditoría virtual, lo mismo. Si en una auditoría presencial yo debo hacer una planeación y solicitar con tiempo los documentos, en una auditoría virtual, lo mismo. Si yo tengo que hacer una reunión de apertura y entonces me tengo que acomodar al horario del gerente porque el gerente quiere asistir, pero a mí me gusta la auditoría de la reunión de apertura a las 8, pero resulta que el señor llegó a las 9, lo mismo, o sea, es exactamente igual en el sentido de los pasos que tú haces para desarrollar la auditoría, ¿sí? Entonces, ya hablamos de las responsabilidades y eso me lo dice la norma. Ahora vamos a hablar entonces de qué implica esas auditorías a distancia, ¿cierto? Porque me va a implicar un mayor nivel de riesgos, no en cuanto a la presencialidad, sino en cuanto a la parte tecnológica y a la parte de seguridad en TI. Y adicionalmente, pues que si lo vamos a hacer combinado, pues debo garantizar un logro satisfactorio de los objetivos de este programa de auditoría, y no le puedo bajar a la calidad de la auditoría por el hecho de que sea virtual como tal. Aquí les traje un resumen súper ejecutivo porque el cuadro de la 19.011 es bastante grande, entonces traté de hacer un resumen muy pequeño. En la parte de arriba, ustedes van a ver, para los que les guste el tema, tómenle fotico, en la parte de arriba ustedes van a ver el ciclo PHBA. Está dividido en dos, ¿sí? Entonces en la primera parte está el programa de auditoría, que es el capítulo 5 de la 19.011, y en la parte de abajo van a ver la ejecución de la auditoría, y que es todo el capítulo 6. La 19.011 no tiene una estructura de alto nivel como la hemos venido viendo en las normas 9.001, 14.001, 45.001, que es del 1 al 10. Esta norma todavía presenta una estructura diferente, es decir, que tiene solamente dos capítulos de ejecución como tal. Obvio, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, que son las generalidades, los objetivos, el alcance, todo esto, el vocabulario, pero puntualmente
la norma como tal viene siendo el capítulo 5 y el capítulo 6 más el anexo, que es lo que estoy presentándoles el día de hoy. Entonces, vamos a ver que si miramos las actividades de la auditoría a través de un ciclo PHBA, vamos a encontrarnos con que en el planear vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer la preparación de las actividades de la auditoría. En la parte del hacer vamos a hacer la realización de la auditoría y la preparación y distribución del informe. Cuando estamos haciendo el verificar es la finalización del ejercicio de auditoría, donde verificamos la clasificación de estos hallazgos, ¿sí? Y finalmente en el actuar es la realización del seguimiento de las actividades de los planes de acción. Porque ojo que la norma 19.011 de auditorías me dice que la labor del auditor termina cuando evidenciamos los planes de acción. ¿Qué pasa? Que muchas organizaciones tienen establecido que el rol del auditor termina cuando hace el informe de auditoría. No es que esté mal, pero la recomendación de la norma es que hagamos una verificación de los planes de acción resultantes de los posibles hallazgos. Que pusimos 2 no conformidades y una observación. 2, 3 meses después, el objetivo es revisar nuevamente la efectividad de esos planes de acción y con eso se cierra el ciclo de auditoría. Como les digo, no en todas las organizaciones lo hacen así. Recuerden que esta norma no se certifica y por lo tanto, si en su organización el ejercicio de auditoría acaba con el informe de auditoría, está bien. Ahora, la recomendación también a nivel personal es pongan los auditores de su empresa a que revisen 2 o 3 meses después ese plan de acción. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos fuimos los que pusimos los hallazgos, pues con mayor claridad vamos a observar 2, 3, 4 meses después el cierre de esos hallazgos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos pusimos esos hallazgos. Entonces es mucho más claro. ¿Qué hacen muchas organizaciones? La misma persona que dirige el sistema de gestión es el que o es la que hace el cierre. No está mal, pero la recomendación de la norma es que sean los auditores. Entonces, ¿por qué les traigo este resumen pequeño de cómo son las etapas? Porque vamos a ver cada una de las etapas, pero ¿a la luz de qué? A la luz de una auditoría remota. ¿Listo? Entonces, empezamos por el planear, completamente vital e importante, porque no nos podemos dar cuenta de detalles en el momento de ejecutar la auditoría. Miren algo tan sencillo como lo que me acaba de pasar. ¿Qué pasó? Yo bloqueo las, digamos que letreritos, no sé bien si alguien por acá me puede ayudar con el nombre correcto, para que cuando yo esté dando clase, como estoy compartiendo pantalla, pues no me llegue el mensajito de WhatsApp, no me llegue el videito de YouTube y todo ese tipo de cosas, porque eso no es profesional. Eso, ¿cómo se llaman esos mensajitos que van apareciendo ahí? ¿Alguien me puede ayudar por ahí en el chat? ¿Cómo se llaman esos? ¿Alertas? Notificaciones. Gracias. WhatsApp, muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Notificaciones, ¿quién dijo notificaciones? Gracias. Las notificaciones, entonces yo anulo las notificaciones para que pues sea más profesional esta capacitación y que ustedes no estén también distrayéndose pues porque la profe le escribieron por WhatsApp y en fin. Claro, una de las notificaciones es que el computador va bajándole la batería. Como no me llegan las notificaciones, ni siquiera del computador, me quedé sin batería, porque estoy pues de un portátil, y me di cuenta cuando ya nos quedamos sin batería. Y yo, Dios mío, claro, inmediatamente conecté y pues enchufé, ¿cierto? Y cuando me conecté me di cuenta que no tenía internet. Entonces, ¿qué hice? Bueno, entonces tengo mi celular y me compartí. Esas cosas yo las debo tener supremamente claras a la hora de hacer una capacitación. Lo mismo ocurre en el programa de auditoría. Detalles como, ¿qué tal que yo no hubiera tenido el cable del computador a la mano? Y no, es que yo lo tengo en el otro cuarto, entonces mientras que voy, ya los alumnos, venga, ¿y esta señora qué le pasó? Se van, ¿cierto? O qué tal que yo no tenga
el celular para compartirme datos en caso de que haya una falla en internet. Entonces, esto les cuento es porque si sucedió el día de hoy en una clase con toda la programación, sucede en una auditoría. Entonces, no podemos darnos el lujo de ensayar en una auditoría. Entonces, la planificación de una auditoría virtual debe tratarse como una auditoría presencial. Es absolutamente igual. Es decir, yo debo planear el objetivo, el alcance, el método, la responsabilidad, los recursos, revisar los riesgos. Listo, pero evidentemente yo voy a hacer más énfasis o con un mayor hincapié sobre las tecnologías de información y de comunicaciones que me van a acompañar o van a estructurar esta auditoría, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo coordinar, pensar, planear, adelantarme a cuáles van a ser las herramientas colaborativas de conexión, tanto del auditado como el auditor, las fechas, el horario y la duración. Nuevamente, aunque suene muy repetitivo, a mí no me cambia absolutamente nada el ejercicio de la auditoría como tal. Claro que hay cosas en las que debo prestar más atención, evidentemente. Y uno de los ítems importantes es realizar una gestión de riesgos y unos posibles planes de contingencia. Una de las buenas prácticas que me recomienda la norma 19.011, sea virtual, sea presencial, sea con interacción humana o sin interacción humana, como sea, es que yo en la programación de la auditoría debo hacer un pequeño gestión de riesgos. Ojo con lo que les estoy diciendo. Una de las recomendaciones de la norma 19.011 en su capítulo 5 es que yo debo, perdón, es que yo debo hacer una gestión del riesgo. Y esa gestión del riesgo debe ser, o se recomienda, a través del ciclo PHBA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir puntualmente que los riesgos no solo los voy a mirar desde la ejecución misma de la auditoría, sino que yo voy a pensar los riesgos del planear, del hacer, del verificar y del actuar, es decir, de cada una de las etapas de la auditoría como tal. Preguntas, comentarios. Por acá los leo. Hola, ¿cómo Sí hay. estás? Hola. Bueno, yo sí quería como una experiencia que tuve frente a una auditoría que me hicieron, que Súper, yo, Mabel. que yo decía, bueno, va a ser virtual genial, porque uno Claro. cree como Ah, auditado que entonces uno puede como pasarse las cosas así, y no, tiene una experticia terrible. Yo decía, pero ¿cómo se da cuenta? Sí, uno trata como de disimular y no espere que el archivo ya lo tengo acá, un momentico, un momentico. Entonces, así es, Mabel. A mí también me han auditado. de verdad que es impresionante. O sea, la experticia, y yo digo que una persona que quiera ser auditor, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa parte, pero tiene que aprender a desarrollar esa experticia. Eso es como cuando, yo no sé si a ti te pasó lo mismo o si a alguno de ustedes le ha pasado, que cuando yo me metí a hacer una vez una especialización, pues yo había hecho una especialización presencial normal y después me dio por hacer otra virtual y yo en mi imaginario pensé que iba a ser como así, como un poco más relajada. Les cuento que nunca en mi vida había estudiado tanto como para esa dichosa especialización. Yo era desesperada, 12 de la noche, y decía yo, ¿por qué me metí en esto? Pero así, no les miento, no les estoy exagerando, o sea, era el profe, y fuera de eso que los exámenes eran como con ventana de tiempo, entonces usted se ingresaba a tal hora y se le cerraba, o sea, si no lo hizo, sorry, o sea, se le cerraba. No, no, eso era, entonces eso era impresionante porque era yo con el celular, con el tablet, con esto, con el libro y en Google, y o sea, eso era una cosa impresionante. Entonces yo me imagino lo mismo que está diciendo Mabel. Uno cree que de pronto es más, un poquito más light, que de pronto va a ser un poquito más entrevista. No, al contrario, claro, porque como nos separa un poco la distancia, entonces el auditor, tú estás presentando de tu computador
¿sí? Estás proyectando, entonces uno al menos cuando es presencial, como que le dice, ay, sí, no, es que ya traen el archivo, es que lo tengo allí, es que está en otra oficina, pero aquí usted está presentando, entonces cómo presenta y le pide a su compañero al mismo tiempo que le ayude, que cambie, que mejore, que no sé qué, entonces uno aquí por el WhatsApp, o sea, esto tiene su tema, esto tiene aquí su tema y lo que dice Mabel es completamente cierto. Gladys dice, es más estresante y he recibido 2 auditorías remotas. Sí, yo creo que es más, y además porque es nuevo para todos, tanto para ustedes como para auditados como para auditores. Entonces, dentro del programa de auditoría, yo debo evaluar riesgos y oportunidades, porque esos riesgos y oportunidades pueden estar presentes en cada una de las etapas. Ahí ojo con eso, porque muchas veces cuando yo doy seminarios de auditoría, y cuando estoy dando clase normal o audito, las personas revisan los riesgos solamente de la ejecución. No sé por qué, pero creen que solamente no, los riesgos se deben mirar del planear de la auditoría, de la ejecución de la auditoría, de la verificación de la auditoría y del actuar de la auditoría. Entonces, la recomendación es mínimamente, primero, identificar riesgos y oportunidades. Segundo, valorarlos, porque yo puedo tener 50 riesgos, pero no todos van a tener el mismo impacto en la organización. Entonces, valorarlos a través de el esquema que ustedes quieran. Ahí nuevamente hay una fallita en la 19.011 porque no nos dice hágalo así o hágalo con un mapa de calor o hágalo frecuencia por impacto o hágalo, no. Sí, no nos da, por ejemplo, mayores luces, pero sí nos recomienda la ISO 31000. Muchachos, en esto les recomiendo algo sencillo, no nos compliquemos, simplemente en Excel normal o la metodología que ustedes quieran, separen 4 columnitas del PHBA y acá en este eje simplemente ponen cuáles son los riesgos y yo personalmente pues tengo varias metodologías que aplico, uso varias metodologías, perdón, yo pongo frecuencia por impacto. ¿Qué tan frecuente puede ser que suceda y qué tan impactante es en términos de la auditoría? ¿Qué tanto me puede impactar la empresa? Algo sencillo, no nos compliquemos. El verdadero ejercicio es identificar o adelantarnos antes de que pasen las cosas. Para eso es que uno hace esa matriz de riesgos. Entonces, acá, denme un segundito, corro un poquito esto. Acá, riesgos hay. Yo les traje 3 tipos de riesgos y otros porque son los riesgos que encuentro, pueden condensar diferentes riesgos. El primero son riesgos asociados a recursos. Recursos de varios tipos. Recurso humano, recurso tecnológico. Entonces, recurso humano, las personas que voy a auditar no tienen habilidades para poderse conectar. Y ustedes no creen y uno dice, ay, pero ¿cómo así? De verdad, ese día se cae el internet, ese día uno no le abre Zoom, trata, intenta y no le abre. ¿Por qué? Porque no le abrió. Las personas muchas veces, por ejemplo, ese día no tenían descargada la plataforma, pues, el software que se requería y dejan para la última hora, digamos que descargar Zoom o descargar Teams. O uno como auditor trata de imponer, que eso es algo que no puede hacer, que es que a mí me gusta Teams, entonces tiene que ser por Teams, entonces pone a todo el mundo de la organización que descarguen Teams, plataforma que no conocen y por lo tanto le van a uno compartir pantalla y son, ay, venga, esto, y empiezan a mover el mouse, venga, esto cómo es y cómo comparto, usted sí me está viendo la pantalla, no, que usted no está compartiendo, que, o sea, y todas esas cositas van sumando tiempo en la auditoría. Cuando ya todos nos ponemos de acuerdo y ya estamos viendo, por ejemplo, que yo los esté auditando a ustedes y me estén mostrando, por ejemplo, esta presentación, ya pasó una hora de dejar de auditar y como yo tengo que dar garantía de la calidad de la auditoría, yo no puedo decir, ay muchachos, ya se acabó el tiempo para gestión humana. Entonces sigamos con, no, pues si no audité. Entonces miren que esos pequeños tropiezos tecnológicos o de deficiencias en los recursos, sea nosotros como personas porque no conocemos la metodología o evidentemente se cayó el internet, lo que sea, hacen que se demore la auditoría.
¿Listo? Otro de los riesgos importantes son los riesgos asociados a la planificación. Y esto es muy usual porque nos confiamos también, o sea, hasta el otro extremo, nos confiamos de la tecnología y ay, pues obvio que uno sabe manejar, por ejemplo, Zoom. Ay, no, obvio. Y en la empresa me pueden decir, ay, no, es que siempre todos los días nos conectamos por Zoom. Y entonces uno como que da por hecho pues tanta obviedad y tanta tecnología y hasta uno dirá, ay, qué pena que dirán que yo no lo sé manejar. Y entonces la auditoría empieza a las 8 y faltando un minuto para las 8 nos da por conectarnos. Error, error en planificación. ¿Qué es la recomendación? Ustedes se acuerdan que en ese plan de auditoría, porque estamos en la etapa del planear, yo empiezo con reunión de apertura, empiezo con los procesos a auditar y al final hay una reunión de cierre y obviamente si es todo un día, pues va a haber un espacio para el almuerzo. Resulta que en este plan de auditoría, cuando la auditoría es virtual, hay antes de la reunión de apertura un ítem que se llama prueba o como ustedes lo quieran llamar. Entonces, si mi reunión de apertura es a las 8, yo a las 7:30 me tengo que conectar. ¿Con quién? Con la líder o el líder del sistema de gestión, yo como auditor. Entonces, eso debe estar parametrizado en el plan de auditoría. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar, muchachos, a las 8, pues uno dirá, ay, no, pero si está siendo puntual. Sí, estoy siendo puntual, pero recuerden que esto es un tema de tecnología. Entonces, ya te voy a leer quién es Galaxy A50. Bueno, yo no puedo confiarme tanto porque puede que haya una falla en internet, puede que mi computador falle porque muchachos, Morphy existe y más en la era virtual. O sea, literal. Entonces, ¿yo qué hago? Planifico esa prueba de tecnología. Planifico esa prueba de tecnología media hora antes, una hora antes, el día antes y vuelvo el otro día porque puede que el día antes me funcionó, pero este no. Entonces, lo que nosotros hacemos usualmente o lo recomendado es que el día antes en la tarde uno se conecta, prueba equipos, prueba sonido, me están viendo, ustedes me están escuchando, cualquier dificultad se solventa y aquí es muy importante involucrar a la persona de TI de la organización. Probablemente en una reunión, en una auditoría presencial, pues a él le toca cuando lo van a auditar, pero de resto, pues uno a nada lo va a llamar. En esta forma de auditar es supremamente funcional. ¿Por qué? Porque esa persona a la que te va a dar acceso, ¿sí? Esa persona a la que si tenemos algún problema, entonces le podemos dar permiso y puede acceder remotamente a nuestro computador para solventar algún problema, pues porque por ejemplo yo no soy ingeniera de sistemas, entonces si me pasa algo necesito ayuda, ¿listo? Entonces ahí es supremamente importante. Por acá los voy a leer. Ay, gracias Paola. Ah, ya te la respondí. Pregunta Adriana, cuando el auditor se conecta en un computador y la evidencia la tiene en otro y se demora en ir a buscar la información, ¿es válido que envíe fotos por WhatsApp de la evidencia? No, en el otro computador también se conecta. Es que, pues yo no sé si hay un límite, creo que sí, pero he estado en capacitaciones de 300 personas y no se ha cerrado Zoom. Entonces, si la evidencia está en otro computador, pues en ese computador se conectan, ya, eso es todo. Pues no implica como problemas. Ahora, que se puede utilizar WhatsApp perfectamente. De hecho, para mí el WhatsApp es un plan B, porque aquí estoy con ustedes, por ejemplo, que yo fuera a auditar a Paola. Y entonces Paola me está compartiendo pantalla y sí, profe, no sé qué. Y de pronto a Paola, no sé, se le apagó el computador como me sucedió ahorita a mí, o se cayó el internet también como me sucedió a mí, o no es que se haya caído, sino que claro, mientras que conectaba no agarraba el wifi y por eso pues utilicé el teléfono. Lo que yo hago es WhatsApp. Inmediatamente les voy a decir algo muy obvio, tener los datos del auditado y tener los datos del auditor. Ver, todavía Es no se decir, su teléfono, su WhatsApp, porque inmediatamente uno manda un WhatsApp, se me cayó el sistema, tengo problemas con el internet. O sea, tratar de tener la mayor cantidad de planes B posibles, B y C. Entonces, Adriana, es válido el WhatsApp, no hay ningún problema. Se pueden tomar fotos, no hay ningún problema. Entonces, riesgos asociados a la planificación. Perdón.
Incluso, pues esas reglas de juego se establecen desde el principio de la auditoría, donde uno como auditor puede decirles, el canal de comunicación, pues está la herramienta y de apoyo el WhatsApp, y por ahí pues me envían las evidencias más rápido, van al lugar y recogen la evidencia más rápido para poder agilizar el proceso. Así Uno como es, auditor, Douglas. todas esas herramientas las puede establecer, o esas comillas reglas de juego las puede establecer por allí, arman un grupo, etcétera, todo ese tipo de cosas, y dice, lo que no me envíen por ahí, pues ya no me lo enviaron, o queda la evidencia de que no me entregaron el registro, la evidencia pues de lo que yo les estaba solicitando. Así es, Douglas. Por eso es tan importante los que les estoy comentando de hacer un pequeño mapa de riesgos en el planear, porque entonces uno empieza, el riesgo es que se me caiga el internet. Entonces, si se me cae el internet, ¿yo qué haría? El riesgo es, como nos lo dice Adriana, la evidencia está en otro computador, pero es que ese computador no tiene cámara, entonces yo me voy a conectar de este. Entonces, ¿cuál va a ser mi plan B? Entonces, esta matriz de riesgos que yo les digo tiene mucha vigencia en este momento, porque esto se hace para presencial, para virtual, independientemente del método de auditoría, pero como lo dice Douglas, pues esta es la oportunidad para programar correctamente. Se hacen pruebas de tecnología antes. Si usted no maneja ese software, esa plataforma streaming, no le dé pena. Es que uno no tiene por qué sabérselas todas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la universidad donde trabajo, eh, usamos Meet y usamos Zoom. Muy pocas veces usamos Teams, pero muy poquitas veces. Y al principio yo me enredaba un poquito con el tema de las salas de Teams. Ah, no, yo levanté la mano y como 3 días antes llamé a la organización y le dije, ¿será que yo me puedo conectar con la persona de TI como para que me dé una inducción? Y claro, el señor me la dio, inclusive instalé Guacamole en este software pues de Guacamole en mi computador, y él me ayudó con la instalación de Teams. Entonces, pues eso facilitó muchísimo, y al inicio de la auditoría, pues como mientras que le cogíamos el ritmo, porque era una auditoría de 3 días, se conectaban las personas de TI en caso de que tuviera pues algún percance. Obviamente, y la persona no se quedó 3 días conectada, pues obviamente, pero cuando ya vio que yo ya le había cogido el ritmo al asunto, ya la persona pues se desligó del tema. Y por WhatsApp me decía, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Tienes buen sonido? No sé qué, no sé qué. Y así fue que hicimos la auditoría. Entonces, primero, no les dé pena. Si no conocemos un software, pues simplemente decimos, no lo conocemos. Una oportunidad más para aprender. Entonces, riesgos asociados a los recursos, también personas, recursos tecnológicos, riesgos asociados a la planificación, ya no lo comentaba Douglas, este es el momento perfecto para planear adecuadamente cuáles son esos canales de comunicación, qué métodos o tecnologías vamos a utilizar, cuáles son los tiempos establecidos, porque recuerden, como nos estaba diciendo Adriana, puede que en el computador donde yo me voy a conectar tenga cámara, pero resulta que en el otro, no sé, en el otro que no tiene cámara, ahí es donde yo tengo ciertos documentos, no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ah, entonces los voy a pasar, los voy a subir a Drive. O sea, ahorita no hay excusa, sobre todo porque la gran mayoría de estos software o plataformas o etcétera son gratuitas. Entonces, ah, yo tengo los documentos en otro computador. Ah, no, pues súbalos a Drive. Pues, es que eso es gratuito. Súbalos o a otras plataformas que ya vamos a ver. Coja una USB y venga y páselo para este lado, ¿cierto? Puede ser. O mande un correo con las evidencias, eso sí, en PDF, porque yo tengo que garantizar, ¿cierto? Que la documentación no va a ser alterada. Eso es un punto de la 9001. Entonces, miren que ahorita no hay, digamos que excusas en cuanto al manejo de una auditoría virtual. Riesgos asociados a la implementación. Listo, yo estuve planeando con Douglas la auditoría, estuvimos haciendo un ensayo, yo descargué Teams, él también descargó Teams, hicimos la prueba un día antes, el día antes, porque siempre les recomiendo que el día antes se conecten media hora antes. Independientemente que hayan hecho la prueba el día anterior, siempre conéctese media hora antes, porque mágicamente ese día se daña algo. O sea, no entiendo por qué, pero pasa. Entonces se conecta media hora antes.
también para romper el hielo, ¿cierto? Una de las técnicas de auditoría para no llegar, bueno, entonces yo estuve leyendo el manual y no encontré, no, o sea, terrible. Entonces ahí es cuando uno dice, Douglas, ¿cómo estás? No sé qué, no, qué bueno, no sé qué, la pandemia, esto, lo otro, no sé qué, ay, no, me pareció muy chévere Teams, chuchu, y empieza uno ahí a hablar, normal, es que estamos haciendo una prueba para la auditoría, entonces que me funcione la cámara, tú me estás viendo bien, ay, tienes bien el sonido, ah, que sí, que no sé qué, compartamos algo, porque muchas veces también la prueba es que usted me ve, me está oyendo, ah, bueno, no, compartamos pantalla, venga, yo comparto pantalla, venga, usted comparta pantalla, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos súper bien y resulta que riesgos asociados a la implementación es en el momento en que empiezo a hacer la auditoría. Justo en ese momento en que empiezo la auditoría, pueden suceder diferentes actividades o ítems que hacen que se vuelva más lento el tiempo, que la gente no se pueda conectar, que no se tengan las evidencias adecuadas, que las evidencias, por ejemplo, las tengan en una Z. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, entonces lo que vamos, porque tampoco vamos a poner a decirle a la gente, ay, qué pena, digitalíceme todas las 52 acetas que usted tiene en el sistema de gestión, porque si no, eso no es válido. No, entonces saque la Z y lo que yo hago es, por ejemplo, con fechas, para que la persona no elija, porque eso no es ser imparcial. Entonces yo le digo, listo, es que yo tengo no sé, 72 acciones correctivas, pero es que las tengo impresas en una Z. Ah, listo, perfecto. Entonces muéstrame las del mes de abril. Entonces no van a ser las 72. Entonces la persona saca las 4 o 5 hojitas o lo que sea y yo le digo, por favor, tómame foto. ¿De qué fechas en abril? Ah, pues que el 2, el 5, el 7, el 26. Ah, tómale foto, la del 27 de abril. Toma foto y me lo manda por WhatsApp y yo estoy viendo en tiempo real. Sí, porque también hay que ser en ese sentido sí flexible y no decir, ah, no, usted me tiene que digitalizar todo, yo no sé usted cómo va a hacer. No, pues por Dios, para todos es una transición. Adicionalmente a esto, pues hay ciberriesgos. No soy la más experta en el tema, pero sí han pasado, han sucedido cosas que estamos, por ejemplo, en una transmisión en Facebook Live y entran personajes, ¿cómo se dice? Douglas, ¿tú quieres hablar o fue levantada? La dejé levantada, qué pena. Listo. ¿Cómo le ponemos a estas personas? Personas al margen de la ley, no sé. Pero sí, sí, hackers, sí, obviamente hackers, pero el comentario mío es como vándalos, como personas, no sé, terribles. Que entonces estamos en una transmisión y ponen videos de porno, que de hecho no en la universidad donde trabajo, sino en otra universidad, entró una de estas personas a amenazar a la docente. Infiltrados, gracias Daniel. Entró una de estas personas a amenazar a la docente diciéndole toda clase de vulgaridades, o sea, una cosa terrible. También me pasó, yo gracias a Dios no asistí, pero también en una capacitación virtual pusieron un video porno en una capacitación para adolescentes, se metieron y pusieron un video porno. También, bueno, muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces hay riesgos en seguridad. También, no solo estas cosas que les digo que es un poco extremas, pero me tocó vivirlas, sino, por ejemplo, robo de información, infiltración de la información, vulnerabilidad del tema documental, ¿sí? Alteración de los documentos y todo este tipo de riesgos que pueden estar asociados. También hay muchísimos más riesgos. Puede ser que fallen los dispositivos en las instalaciones, la información no se encuentre en los procesos como tal o no esté disponible, fallas en el suministro de la energía o del internet, pérdida de la seguridad de la información, bajas habilidades tecnológicas tanto como los auditados como uno como auditor, pérdida de la comunicación no verbal. Y eso ahí quiero hacer un zoom. Cuando estamos en la presencialidad, uno de alguna manera puede ver la cara del auditor.
¿sí? Entonces la gente es pendiente, es un tema complejo porque uno va anotando y la gente también quiere meterse como qué es lo que tú estás anotando, no sé si les ha pasado, eh, y uno medio hace una cara normal y dice, me fue mal, ¿qué pasó? ¿Pero cómo nos fue? Ay, pero venga, cuénteme, eso es normal. Entonces, cuando no ponemos la cámara, pensemos que, yo la voy a quitar aquí, ¿cierto? Y yo voy a decir Daniel Martínez. Y entonces Daniel dirá, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Por qué me está llamando la profe? ¿Qué cara tendrá? Mientras que si yo pongo la cámara y le digo Daniel Martínez, pues él va a ver que yo tengo la cara pues, normal, ¿sí me entienden a lo que voy? Entonces, recomendación puntual, pongan la cámara, pongan la cámara. No en toda la auditoría, pero por lo menos que la gente sienta que estás ahí. Eso acerca a las personas, eso hace que estemos más cercanos, ¿sí? A una, pues miren que no estoy auditando, pero una capacitación que sea todo el tiempo así y que yo prácticamente les lea las diapositivas, pues uno dice, no, pues pasa gracia, pues élite me las hubiera mandado, ¿cierto? Y pues yo las estudio en mi casa. Entonces es importante porque nos perdemos de esas expresiones de comunicación no verbal que se hacen muy importantes en las interacciones humanas, sobre todo en ejercicios de auditoría, porque no falta todavía las personas que piensen que venimos a rajar, como comúnmente uno dice, a criticar, vamos a cazar no conformidades, a buscarle la caída a los compañeros de la organización. Entonces, cuando yo pongo la cámara, las personas pueden ver qué cara estoy haciendo, que estoy normal, que no soy... Sí, no tiene eso. Ah, lo tiene en otro computador. Imagínense pues, o sea, terrible, terrible. Entonces, obviamente, si no ponemos la cámara es peor, porque no estamos viendo y no nos está dando esa sensación de cercanía y tampoco podemos ver cómo nos está yendo y es perfectamente humano en las auditorías, sobre todo de certificación, que uno esté pendiente del auditor. Ay, no, qué cara hizo, ay, está leyendo, y pero venga, ¿será que eso es una no conformidad? O sea, normal, son como seres humanos. Entonces, importantísimo, se los pongo acá, pérdida de la comunicación no verbal, porque es muy importante. Recuerden que la comunicación, inclusive en algunos estudios, dicen que la comunicación no verbal constituye el 93% de la conversación. El 93% es toda la conversación. Es toda la conversación. Entonces, si es tan importante esa comunicación no verbal, que es en la cual gesticulamos, miramos, sonreímos, en fin, yo, por ejemplo, que soy una persona que gesticulo mucho, utilizo mucho las manos, pues genero más cercanía y de pronto más empatía con la gente a que yo esté así todo el tiempo. O peor, que no ponga la cámara. También importante que tengamos habilidades tecnológicas y estas habilidades tecnológicas tanto de los auditores como de los auditados. ¿Listo? Hay muchos más riesgos, pero digamos que traté de tenerles los más cercanos posibles. Es importantísimo también a la hora de planear asignar roles y responsabilidades. Listo, entonces, ¿quién se va a encargar de contactar a la persona de TI? Entonces, la persona de TI nos va a acompañar en toda la auditoría. No, no puede, pues porque además tiene otras cosas, pero entonces, ¿a quién va a delegar? ¿Quién va a ser la persona que va a dar la orientación de Teams? ¿O quién va, o para que no hablemos todos al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Vamos a levantar la manito, que la gran mayoría de plataformas y programas estos tienen la manito levantada. Ah, listo, la mano levantada, perfecto. O, no, va a hablar el líder de la organización y ya si él busca apoyo, ¿sí? En alguna de las personas del equipo, pues ya contestamos. Ah, listo, perfecto. Entonces sí es importantísimo cuáles van a ser esos roles y responsabilidades. Miren que yo aquí no estoy haciendo o diciendo nada nuevo a lo que se haría en una auditoría presencial. Lo que pasa es que aquí digamos que tiene unos componentes que hay que fijarse más, pero de igual manera, tanto en una auditoría presencial se deben establecer roles y responsabilidades. También, entonces, ¿cuáles van a ser las competencias de estas personas responsables? He ido a organizaciones en que la gente está en trabajo y casa y se conectan al mismo tiempo 10, 15 personas a la hora de la auditoría. Está muy bien. Pero también he auditado empresas donde la gente ya va a trabajar. Sí, ya va a trabajar y lo que hicieron es que en la sala de reuniones llevaron todos sus portátiles, ¿sí? Y
la gente se conectaba, pero había una sola pantalla donde yo podía verlos pues absolutamente a todos en la mesa común y corriente en tiempo real. Entonces, lo vamos a hacer así. O se va a conectar la líder del sistema de gestión y por turnos, por horarios, nos vamos metiendo a la sala de Teams. Entonces así lo vamos a hacer. O nos vamos a conectar todos al tiempo. Entonces son detalles que uno diría, pues qué vos, pero en realidad no lo son. Establecimiento de la extensión del programa de auditoría. Podemos decir, esta auditoría cubre el almacén principal, la bodega y la fábrica. Entonces, claro, en la fábrica no sé, o en la empresa, claro, todos tenemos computador. En la bodega hay tantos computadores, en la bodega hay buen servicio de internet, porque muchas veces descuidamos ciertos lugares satélite, digámoslo así, de las organizaciones y las empresas de pronto descuidan eso y resulta que, no, lo que pasa es que solamente en la bodega hay un computador y en ese computador es donde está el lector. Entonces no permite la capacidad del computador descargar Teams, por ejemplo, porque es un computadorcito muy malito y lo único que tenemos allí es un lector de código de barras. No pensamos en eso. Claro, nos fijamos es en que no en la minoría, sino en la mayoría y todos tenemos internet y normal. Pero la persona en la bodega es la que va a sufrir. Entonces, tener muy claro el establecimiento de esta extensión del programa de auditoría y evidentemente establecimiento de los recursos del programa de auditoría. ¿Listo? Vamos a seguir. Este es un modelo tradicional de la ejecución de una auditoría, donde vamos a ver que hay unas evidencias, que hay unos criterios, que hay unos hallazgos. Vamos a recordar esas tres palabras. Criterio, que vamos a auditar, 9001, 14, cuál es la norma y los documentos que vamos a auditar. Evidencia, lo que veo, el documento que me compartieron, lo que estoy viendo en la pantalla en tiempo real, la fotografía que me mandaron, porque también es válido. Y entonces, ¿qué es hallazgo? Es cruzar el criterio, es decir, lo que me pide la norma, los numerales, contra la evidencia, lo que pedí. Si eso, lo que pedí es exactamente igual a lo que pide la norma, entonces hay un cumple. Pero si la norma me pide una cosa y lo que me entregaron es otra, hay una desviación. Y eso se conoce popularmente como un hallazgo negativo, es decir, una no conformidad, una observación. ¿Sí? Entonces, es decir, que los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformes o no conformes y yo debo registrar esos hallazgos a través de ¿dónde? A través del informe de auditoría. Este mismo esquema de auditoría estándar es completamente igual, compañeros, en una auditoría virtual o remota. Completamente igual. Yo reviso una evidencia a través de ¿qué? A través de plataformas tecnológicas y finalmente realizo o ejecuto mi informe de auditoría. Ya vimos planear, ahora vamos a ver ejecutar, que sería la etapa donde el auditor, pues a través de una entrevista, como estamos haciendo esta charla el día de hoy, revisa evidencia, que es la caracterización, los procedimientos y demás. Recomendación número 1, y no solamente para las auditorías virtuales, sino que también para las auditorías presenciales. Hay que hacer una etapa de revisión previa de documentos. ¿Cómo es eso? Claro, no esperemos al día de la auditoría para leer los documentos. Podemos hacer una lectura de documentos una semana, 15 días antes. Si la empresa por temas de seguridad no nos los puede compartir, entonces hacer una lectura a través de Zoom, a través de Teams, a través de cualquier otra metodología que se encuentre. Inclusive, como les digo, en instituciones públicas me ha tocado desplazarme, me ponen un salón con todos los documentos. De hecho, entrego el celular en la portería, pues digamos que en el comando del tema de vigilancia subo y estoy ahí solamente con el lapicero y el cuaderno y eso que lo revisan. Entonces aquí lo que podemos hacer es a través de un acceso controlado donde me dan un usuario y una contraseña y una ventana de tiempo, ingreso y
puedo hacer uso de ese software donde se encuentren esos documentos, o puedo hacer uso del Drive y no puedo descargar documentos porque hay permisos para que la gente descargue o no el documento. Eso con el fin de que de optimizar los tiempos en el momento de la auditoría y hacer una excelente planeación. Recuerden que también pueden generar hallazgos en esa auditoría de revisión documental, que van a ser corroborados en la auditoría ya específicamente, la ejecución como tal en tiempo real. Importantísimo y algo que uno dice, obvio, profe, pero importantísimo tener teléfonos celulares y teléfonos fijos de la organización en caso de cualquier tema que se presente. Entonces poderme comunicar con el líder del sistema de gestión por WhatsApp, por Teams, por Telegram, por el que sea, porque puede suceder alguna eventualidad. Entonces tener esa información, ese canal oficial. Que el canal oficial va a ser un grupo en WhatsApp, que también me ha tocado empresas, hacemos un grupo de WhatsApp para facilidad de todos. Hagamos un grupo de WhatsApp y hacemos un grupo de WhatsApp específicamente para la auditoría. El grupo se llama Auditoría de Recertificación y ahí nos vamos a compartir y vamos a poner cámara y vamos a compartir archivos listo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, tener claro, ay, sí, Adriana, en estos días se cayó el WhatsApp y se cayó el Instagram. Además, tener muy claro cuáles van a ser esos canales de comunicación. Finalmente uno termina esa auditoría y hay esas entrevistas, hay la ejecución del informe de auditoría y ese informe de auditoría yo debo tener claro por qué medios se los voy a enviar. Lo voy a subir a Drive. Lo voy a mandar por correo. ¿A cuál correo? ¿A todo el mundo o al gerente o a la persona del sistema de gestión? No, por favor, súbelo, no sé qué. O por ejemplo acá la gobernación de Antioquia que tiene eSolution. Entonces a uno le dan una clave y un acceso y uno sube el informe de auditoría por cada uno de los procesos desglosadito y eso tiene una ventana de tiempo y se le cierra. Entonces usted tiene un tiempo, una hora específica para subir su informe de auditoría. No lo piden por email, no lo piden firmado, digamos que físico. Entonces así lo hacen allá. Listo, perfecto. Pero entonces tenemos desde la planificación que cuadrar o tener muy claro entonces cómo vamos a comunicar los resultados de la auditoría. Es importantísimo entonces disponer de herramientas tecnológicas y colaborativas, proporcionar un acceso claro, un acceso convincente. Les hago la recomendación, pongan la cámara, así sea al inicio de la auditoría, para que los vean, para que tengan cercanía. Ustedes ya saben que van a hacer una auditoría, pues uno medianamente se organiza un poquito, ¿cierto? Yo entiendo que muchas veces uno está con los niños en la casa, no sé qué, no se disculpen por eso, es que no estamos en un ambiente laboral. No les dé pena que el niño llegó, el mío porque está allí viendo televisión, pero aquí puede perfectamente venir a pararse y saludarlos. No les dé pena. Todos estamos en esta misma situación y hay que entender que uno está en la casa, en su sitio privado, personal. ¿Listo? Obviamente hay cosas que uno puede pues evitar, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces no se disculpen. Qué pena que yo tengo un niño, porque es muy rico, ¿cierto? Entonces tratar de minimizar, digamos, esos errores, esos riesgos, esas cosas, pero hay cosas que definitivamente no podemos controlar y también debemos ser de alguna manera permisivos con el otro, porque de pronto un bebé está llorando y uno pues de auditor furioso porque es que no estoy escuchando. No, también hay que ser un poco sensibles, humanos, ponerse en el lugar de los otros. Los niños están yendo al colegio o cualquier otra cosa, o que pase el señor de los helados a 2000, del litro de helado, de los mariachis, de todo ese tipo de cosas. Entonces es importante, sí, aceptar esas interrupciones de la mejor manera. No es lo usual, no es que aquí el niño va a estar todo el día, no, pero también ponernos en los zapatos de la otra persona, importantísimo, en la hora de la ejecución. Acá hay algunas ayudas, creo que todas las conocemos, pero solamente como para simplificar, hay muchísimas más, evidentemente. Tenemos entonces, cuando estamos hablando de plataformas streaming, pues tenemos Zoom, Skype, Teams, Meet, etcétera. Hay otras, pero digamos que estos 4 son como los más usados. También hay plataformas para intercambiar datos, porque no necesariamente es un archivito de una hojita que no pesa nada, también puede ser de grandes volúmenes, pueden ser fotografías pesadas, pueden ser videos. Entonces, pues acá hay algunas recomendaciones
mínimas de estas plataformas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues, por ejemplo, Drive, que es súper común, Dropbox, Mediafire o OneDrive o cualquier otro que ustedes consideren. Recuerden que nosotros somos los que vamos a la empresa, entonces eso de imponer, no es que a mí me gusta más en Dropbox y toda la compañía tiene, no sé, Microsoft, ¿no? Entonces hagámoslo pues en el de la compañía, ¿cierto? Importantísimo también en una auditoría remota que en muchas ocasiones tenemos problemas porque hay que instalar un software, hay que descargar alguna, digamos que una app. No todos tenemos esa habilidad, ni todos estudiamos sistemas o no sé qué. Entonces también para que ustedes sepan que existen software de acceso remoto para que la persona de TI pues nos ayude a instalarlo o a ejecutarlo. Si nos vemos en algún punto enredados, pues esta persona puede acceder al computador, ¿sí? Que nosotros tenemos en tiempo real. ¿A través de qué? A través de Guacamole o GoToMyPC o TeamViewer o cualquiera de estos que tenemos aquí. Hay unos que presentan más o menos seguridad. Eso pues ya se lo dejamos a las personas de sistemas, pero yo personalmente he utilizado TeamViewer y Guacamole y pues funcionan supremamente bien y me han desbarado de situaciones en software específicos de empresas o de laboratorios donde se me ha dificultado de pronto acceder o descargarlos o hay algún problema de permiso. Entonces, pues previamente, porque resulta que eso no lo vamos a hacer el día de la auditoría, con anticipación, la persona de TI, etcétera, pues va a ayudarnos a ingresar, pues digamos, o a descargar estas herramientas colaborativas. Ya para terminar, ¿cierto? Llega el seguimiento de la auditoría y aquí algo muy importante, el hecho de que sea virtual no quiere decir que no vamos a revisar los hallazgos. El hecho de que sea virtual no es que no vayamos a poner no conformidades, si es que no es una no conformidad, porque las herramientas tecnológicas las hay como usted las quiera, gratuitas, pagas, como sea. Entonces, pues aquí finalmente a la hora de verificar se debe hacer con el rigor que es, sin exagerar, pero con el rigor y la calidad que nos debe identificar como auditores, sea una auditoría interna o sea una auditoría externa con mayor razón, pero muchas veces porque es interna, entonces, ay, no, no importa, no, hagámoslo con el profesionalismo y por lo tanto el hecho que sea virtual no me disminuye la calidad que yo como persona le debo brindar a esa organización, así sea que yo trabaje internamente allí. Cuando hacemos seguimiento a CPMs, podemos utilizar WhatsApp, podemos utilizar teléfono, podemos utilizar videollamada, podemos utilizar Drive, podemos hacer inclusive en Teams diferentes salitas, la salita de los auditores, la salita de los auditados y la sala donde nos vamos a encontrar. Está muy bien, ¿cierto? Esto también lo permite Zoom, trabajar por salas, porque digamos que hay momentos de la auditoría en que yo voy a hablar con los dos colegas míos que son auditores y pues yo quiero un poco de privacidad, no es que me tenga que desconectar, no, simplemente creo otra sala o digo que me creen una sala específicamente para eso y en esa sala solo entramos los auditores para que la gente no esté conectándose y desconectándose porque tú quieras hablar algo privado, simplemente a través del WhatsApp, no hay ningún problema. Aquí les dejo ya para finalizar estas 10 claves para realizar con éxito una auditoría remota, pero digamos que de todas las cosas que han sucedido, que le han sucedido a colegas y a mí también, es importantísimo tener una buena selección de herramientas. No es el momento de ensayar una herramienta. Sí, váyanse por lo conocido, si es que la organización no tiene su propia herramienta. Si usted no la conoce, no le dé pena, diga qué pena, yo no manejo esa herramienta. Entonces, una semana, días antes, vamos a conectar la documentación. Seamos claros con las personas, no es que les estemos diciendo que vamos a auditarle, es que yo la voy a auditar tal ACPM, no, voy a auditar las ACPMs para que tengas claro dónde están. Importantísimo decirle a los auditados que tengan claros cuáles son las rutas para no perder, digamos, que tiempo valioso. Entonces, yo una recomendación que le hago a los auditados es, mire, les voy a auditar tal proceso de la norma,
tal capítulo, por ejemplo, de la norma 9001, entonces voy a hacer algunas preguntas en relación a la auditoría del año pasado, a los hallazgos generados, a los registros, voy a hacer un paneo, digamos, voy a escoger algunas 2, 3, 4 acciones correctivas y preventivas que tengan, entonces esos archivos para que los tengan a la mano, o que tengan un listado y que con el link de una vez se dirijan a donde es para que no perdamos tiempo valioso. Entonces, no está mal uno decir qué le va a auditar, pues de hecho, ellos ya saben qué les vamos a auditar, sí, pues para eso está la norma, ahí está prácticamente todo. Gestionar prudentemente los horarios, todos estos tiempos de demora, de conexión, hacen que se disminuya el tiempo de auditar, entonces ojo con eso, tengamos una holgura de tiempo mayor que como si la tuviéramos presencial. No me exime a hacer reunión de apertura, no me exime a hacer reunión de cierre, hay que hacer una prueba previa. Ya digamos que estas son como algunas de las recomendaciones, digamos que les puedo decir más valiosas. Importantísimo, primero comunicar con anticipación qué tecnología van a usar y cuál va a ser el canal de comunicación. Segundo, verificar que esa empresa tenga los recursos necesarios y si no los tienen, hay diferentes opciones de tecnología. Entonces no seamos que, ay, ¿cómo así que ustedes no tienen cámara? ¿Pero por qué no tienen audífonos? ¿Pero cómo así que? No, ojo con eso. Instalar un software de videoconferencia que les sea fácil a los usuarios, a los auditados, involucrar desde el inicio al personal TI, a todos temas de seguridad, facilidad y demás, prever los registros que se necesitan auditar para que la gente los tenga a la mano, para que no vaya a ser una sorpresa, para que no le pidamos cosas que estén en el último sótano de la empresa, sino que ya la gente sepa, ¿listo? Entrenar a las personas y si yo no sé, que me expliquen, realizar un test de conexión, de compartir pantalla, de audio con mucha anticipación, definir un tiempo de preparación y dejar preestablecido qué pasa en caso de. Y por eso es que hacemos la matriz de riesgos. ¿Qué pasa si se me cae el internet? ¿Qué va a pasar si no hay el archivo? ¿Qué va a pasar si se va la energía? Como de las cosas que pueden suceder y tener un plan B. Siempre tener un plan B. Eso se le comunica al auditado porque no es solamente para usted, porque entonces no hacemos nada. Entonces, estos son los riesgos, decirle al cliente, estos son los riesgos que puedan suceder, revise si ustedes consideran que tienen unos, este es el plan B que yo propongo, ustedes qué proponen y probar esos plan B, porque yo digo, listo, si se me daña Team, voy a hacerlo por Zoom y resulta que no descargué Zoom, no, entonces pues ya sabemos que hay que descargar los dos, ¿cierto? Entonces, tratar de hacerlo con la adecuada planificación. En conclusión, la innovación y la transformación son el foco de atención en este momento y la auditoría no se exime de esta innovación y transformación. Hay diferentes tecnologías, ya lo vimos en el video introductorio, así descrestantes, pero también con cosas sencillas como WhatsApp se puede hacer la auditoría. Por el momento, el mejor aliado de nosotros en este tema de la pandemia y así vamos a continuar porque ya nos damos cuenta que somos capaces de realizar auditorías, que somos capaces de trabajar desde la casa con sus pros y sus contras. Mi mayor consejo para todos es ser paciente. Es difícil, pero ser un poquito paciente, pero sin, digamos que sopesar o sin demeritar más bien la calidad de nuestro trabajo. Que la auditoría se puede demorar más, sí se puede demorar más. Que es que hay que programar con mayor anticipación, sí se debe programar con mayor anticipación. Entonces recuerden, se pueden hacer auditorías virtuales, pero no comprometamos la calidad de nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, que se hayan llevado tips y muchísimas gracias a todos por la asistencia. Veo que se quedaron hasta esta hora todos, entonces pues un abrazo muy fuerte. La conversión de la CPM, Mabel, ¿cómo así la conversión? No comprendo Tú un decías poquito. en una diapositiva, tú decías seguimiento de ACPM. O sea, ¿a qué Sí, se refiere acciones ACPM? correctivas, preventivas y de mejora. Ok, gracias. Sí, es que ahí le dice uno como por rapidez.
Ok, A todos muchísimas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que hayan tomado como foticos de las cositas importantes. Y bueno, les mando a todos un abrazo muy fuerte y que tengan una feliz noche, Angie, Adriana, Katia y bueno, y todos, Gladys. Y claro, no sé si en algún punto en especial quieren tomarle alguna fotico o alguna cosa. No tengo problema. ¿Qué recomendación les hago? Más que nada, esta es muy chévere para que le tomen como una fotico, pero adicionalmente recuerden el anexo 1 de la auditoría donde se hace la explicación de entonces qué requiere o qué se necesita para la auditoría virtual, remota. No se compliquen, que así no se dice, que se dice, no, o sea, como la quieran llamar, ahí es si necesitan interacción humana o no necesitan interacción humana. Un abrazo muy grande y espero que les haya gustado bastante. Un abracito, feliz noche a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.